Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo con todo mi amor de alma a alma. Que nuestras almas se fusionen, que nuestras almas se hagan caricias con mucha luz, con mucha fuerza, con mucha energía para cada uno de ustedes y sus seres amados. En estos momentos que nos está tocando vivir, que es definitivamente histórico para nuestra generación, es un momento de cambios, de transformaciones, de novedades que son a final del camino oportunidades, porque de la necesidad nace la creatividad. ¿Cuántas cosas te has dado cuenta que eres capaz de hacer ahora en estos momentos de estar guardaditos en la casa? Te diste cuenta de mil cosas, ¿no? Que sabes cocinar, que te sabes arreglar mejor, que puedes arreglar la llave. Es momento de cambios. Son momentos de tomar conciencia y de poner las cosas en la balanza y decir, ¿dónde están aquellas palabras cuando yo decía que no tengo tiempo? Ahora tenemos mucho tiempo. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de trabajar desde casa o salir a trabajar como la familia Moby, que estamos aquí grabando, trabajando y haciendo todo esto en vivo para ti con mucho amor y con mucho cariño, porque es importante compartir con ustedes lo que he hecho por toda mi vida. Toda mi vida he compartido con ustedes luz, amor, paz, armonía y felicidad. Por ningún motivo yo oculto las cosas, no, para nada. Son muchos años de estudiar el lado personal, el desarrollo humano, la astrología, lo alternativo. Y claro, los planetas nos movieron muchísimo. Plutón, Saturno, Júpiter. Bueno, son conjunciones, son cuestiones que están pasando. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación que se está viviendo? Tú sabrás qué es lo que debes de hacer. Algo bien importante. Yo me sigo dando cuenta que sigue habiendo mucho coraje, mucho rencor, mucho resentimiento. Y eso es lo que debemos de trabajar, porque vamos a seguir en casa por un buen tiempo y eso es padre. ¡Qué maravilla! Muchos dicen, claro, pues es que ustedes que no tienen necesidad de trabajar. Queridos, si no trabajo no mantengo. Así que sí la tengo y me adecué a la situación que se está viviendo. De la necesidad nace la creatividad. Así que de la necesidad que todos estamos teniendo, pero fíjense ustedes, nuestras necesidades, ¿qué son? Los básicos. Y eso es lo que nos dice nuestra casa número 1. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi objetivo de vida? En estos momentos que estamos con muchos planetas moviéndose, unos retrógrados, otros dándonos mucha energía, otros nos están acelerando. Por ejemplo, Marte nos puede estar acelerando, nos está moviendo mucho nuestras energías. Pero ¿qué debemos de hacer? Ser mojarritas enjabonadas, unirte más a ti, unirte más a tu familia, hacer introspección, saca tu lado creativo, ponte a escribir, a pintar, a dibujar. ¿Cuántas cosas tienes que no sabías que podías hacer? A lo mejor sabes hacer tortillas de harina, arroz, pasteles, pintar la casa, pintarte el cabello. No sé, a lo mejor son cosas muy superfluas lo que estoy diciendo, pero sí vamos a darnos cuenta de lo más importante, que hay que aprender a liberar el pasado, vivir el presente, liberarnos de ataduras. Y ahorita yo una pregunta muy, muy simple. ¿Como para qué sirven tantas bolsas que tenemos, tantos zapatos que tenemos, el carro, los perfumes y demás, hasta los maquillajes, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos a nuestro interno, vamos a nuestro yo, a nuestro ser, vamos a abrazarnos de alma a alma. No lo podemos hacer físicamente, bueno, lo hacemos de alma a alma. Vamos a dejar, vamos a hacer todo aquello que hemos dejado de hacer. Muchas veces muchos compañeros, colegas, astrólogos, nunca hubiéramos imaginado, sabíamos que la conjunción, que desde hace muchos años sabíamos que venía en el 2020, pero nunca pensamos que iba a ser lo que estamos viviendo. Esto no va a ser eterno. Por supuesto, hay cientos de mentes potentes, enormes, que están trabajando en ello. Esto va a quedar en un recuerdo de maduración y de crecimiento. Vamos a aprovechar esta semana que está muy interesante. Es una semana del 27 al 3 de mayo, una semana de cambios muy fuertes y muy lindos en nuestra forma de ver la vida.
porque resulta que ahora nos estamos uniendo más en familia y estamos haciendo muchas más cosas de las que antes hacíamos y estamos diciendo muchas más cosas de las que antes decíamos. Esta semana la vamos a tener en luna nueva y en luna creciente, que la luna creciente va a ingresar el 30 de abril, precisamente, pues el Día del Niño y la niña, así que muchas felicidades desde ya. Va a ingresar a las 3 de la tarde con 38 minutos, hora del centro. Y ese día va a estar la luna en Leo, así que el 30 y el 1 de mayo, cortarnos las puntitas del cabello. Si tú quieres enviar un correo electrónico, hacer una llamada, hacer una videoconferencia, esta semana es espectacular para todos. Si vas a hacer, si quieres, porque puedes arreglar, mandar currículums, puedes arreglar situaciones laborales, ya sea por videoconferencia, por correo electrónico, por llamada, porque va a ser excelente, porque va a entrar la luna creciente en el signo de Leo, que nos va a dar excelentísimos resultados. Y sin más me voy contigo, mi querido Aries. Vamos a aprovechar esta semana, mi querido Aries, a que hagas exactamente todo aquello que has dejado de hacer. Sé que puedes andar un poco presionado, tensionado, alterado, punto y aparte de la situación que estamos viviendo en estos momentos, porque somos todos estamos en el mismo mar, en diferentes embarcaciones. Tú trata, por favor, mi querido Aries, de captar lo siguiente. Mira, tú eres una persona muy inteligente, muy ágil, muy hábil, y tú quieres que los demás te entiendan con esa rapidez. Tú mandas un mensaje de texto y te lo contestan 7 horas después. Tú lo hubieras contestado de forma inmediata. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Tomar las cosas con calma, no te inquietes, no te desesperes, pero aprovecha esta semana para que pongas, ahora sí, como decimos en el norte, pon toda la carne en el asador, mi vida. Porque vienen cosas nuevas, vienen buenos cambios en tus ingresos y también los reencuentros sentimentales, esos van a ser muy positivos. Por ahí la luna negra y Quirón pueden estarte pues removiendo tus heridas del pasado. Pero recuerda, como diría mi mami, el pasado es humo y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento. Recuerda esas heridas, libéralas, sánalas y perdona y perdónate. Para los Tauro, están pasando por un momento muy importante. Es una época para ti, mi querido Tauro, donde la vida te está haciendo un giro bárbaro. Hay varios planetas por ahí encontrados que unos son muy amigos y otros pues como que no se llevan muy bien y son los que te están haciendo pasar malas jugadas en tu personalidad o en tu carácter o en tus impulsos o en tu desesperación de querer hacer las cosas ya ahorita en este momento. La paciencia es importantísima. Utiliza tu paciencia pero tu buena memoria. Es momento de tomar papel y pluma y escribir recordando todo el camino que has caminado para estar en el lugar donde te encuentras en estos momentos y poner a cada quien en el sitio que debes de poner, aprender a cerrar ciclos para que abras nuevos, no porque no tengamos la oportunidad de salir hacia las calles, a nuestros trabajos o con nuestros seres amados, hay mil y un formas de comunicarnos. De esta forma, tú vas a poder cerrar un ciclo que debes de cerrar contigo mismo para abrirte a lo nuevo. Si estás esperando una respuesta sobre alguna negociación o algún trámite que estaba por ahí pendiente de un pago o algo, esta semana vas a tener esa respuesta y también una noticia muy linda con alguno de los miembros de tus seres amados. Los Géminis, recuerda, mi querido Géminis, que pensar es crear. Que todo lo que pase por tu mente, un día tus ojos lo van a haber hecho una realidad. Al tener tú a Mercurio como tu planeta, te hace sumamente pensante. Por eso mismo tú necesitas dormir un poco más que los demás, porque siempre estás pensando en el día, en la tarde, en la noche. Ahorita vamos a hacer lo siguiente, tomar tu papel, tu pluma y escribir cuáles son tus planes, cuáles son tus ideales, cuáles son tus prioridades y qué es lo que debo de poner en el A, B, C, D, en esa forma, en ese ritmo. Es ponerte tú también adelante de la fila y utilizar algo básico. Tu yo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué has dejado de ser, hacer y tener por estar a la disposición o a lo que digan los demás que debes de ser, hacer y tener? Es una buena semana para que hagas introspección,
para que hagas cuando estés haciendo ejercicio, que podemos hacer ejercicio de mil maneras, libera todas tus ataduras. El ejercicio puede ser pararte frente a un espejo y platicar contigo y recordar lo que te duele para que lo sanes. Es una semana de sanar. Mira que cuando sanes esto te vas a dar cuenta que eres muy, pero muy bendecido. Para mis queridos cáncer, ahorita las emociones tuyas, mi querido cáncer, a lo mejor no están muy en su sitio. Normal, es entendible. Pero te digo algo, tu vida personal está creciendo de una manera bárbara. Ya te diste cuenta de lo fuerte, de lo capaz, de lo entero, de lo echado para adelante que eres ante la situación que nos está tocando vivir. Tienes que tratar, pero así tienes, de verdad te lo digo de corazón, porque Quirón y la Luna Negra pueden estarte removiendo a todos. Quirón y la Luna Negra nos está removiendo nuestro pasado, nuestras heridas del pasado. Y dependiendo donde tengamos a Quirón o a la Luna Negra en nuestro mapa natal, ahí es donde está la situación moviéndose. Exactamente para ti está en el hogar, tú eres la casa 4, que es el hogar. Ahí está, entonces, ¿qué estás recordando mucho el pasado? Y ese recordar tanto tu pasado no te está permitiendo vivir tu presente, pero te quiero decir algo, tienes una semana espectacular y no solamente esta semana. Lo que resta del mes de abril, mayo y junio son fenomenales para ti porque vienen muchas, esas cosas que no se te estaban dando en cuestiones laborales, estudiantiles o profesionales, empiezan a caminar con una rapidez bárbara. Así que mucha confianza, como sabes, tenerla en ti mismo, mi querido cáncer, y sigue compartiendo con todos esos amores que tienes en tu corazón, que lo compartes con todos tu familia y definitivamente cáncer es esos seres que todos necesitamos muy cerca porque son nuestros papás y nuestras mamás. Para los Leo, estás en una evolución constante y continua. Vamos a controlar el impulso, el carácter, la desesperación, las ganas de decir todo lo que estás pensando. No exageres los acontecimientos ni las situaciones. Haz a un lado totalmente el ego. Saben muy bien que todos los fuegos tenemos, pues de repente debemos de tener hasta 2 camas para que duerma nuestro cuerpo en una y el ego en otra. Entonces esta semana trata de trabajar con ello porque la luna creciente va a entrar exactamente en tu signo, en Leo. Y eso puede hacer incrementar pues tu carácter o tu personalidad o tus aceleres. Si tomas las cosas con mucha calma y con mucha serenidad, vas a darte cuenta que estos días son fenomenales. Va a haber muchas cosas nuevas que la vida te va a regalar. Hay una sorpresa en tu hogar que te va a llenar de felicidad y de alegría. También una noticia en tu vida profesional de alguno de los miembros de tu familia que te va a dar muchísima tranquilidad. No importando que nos encontremos en cuarentena y que estemos en nuestras casas, en donde ustedes se encuentren, mis queridos Leo, les aviso que van a recibir muy buenas nuevas en cuestión de préstamos, algo que tenga que ver con cuestiones financieras. Para los Virgo, no va a haber nada ni nadie que te limite. Tu creatividad está maravillosa. Hay cambios y transformaciones en tu forma de ser y de pensar y de sentir. Y esta semana, fíjate nada más, casi el 30 aproximadamente, el 30 o el 1, esos 2 días van a ser muy importantes para ti porque imagínate que la musa va a llegar a tu mente y te va a dar una cantidad de ideas y de información bárbara porque traes ahí 2, 3 planes de algo que quieres hacer. No te detengas, mi amor, no escuches las voces de los negativos, no escuches las voces de los ladrones de sueños. No escuches la gente que se está quejando constante y continuamente. Tú no te vas a enganchar. Mi querido Virgo, te quiero de mojarrita enjabonada. Vienen muy buenas cosas para ti y en tu hogar hay mucha alegría y felicidad porque te estás descubriendo tú y se están descubriendo entre todos las cosas lindas que la vida les está regalando. Para los Libra, por lo regular Libra, donde pone el ojo, pone la flecha. Y mira que no va a ser la excepción y no hablo nada más de esta semana. Cuéntale, abril, mayo, junio, julio, agosto, es hacia arriba. Crecimiento, 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 cambios, transformaciones, oportunidades, cosas nuevas, diferentes. Tienes muy buenos aspectos porque tú te reencontraste contigo. Te pusiste a mero adelante de la fila. Aprendiste a cerrar ciclos. Esta época que nos está tocando vivir,
A ti te ha ayudado muchísimo porque definitivamente el que me diga que ha dejado de trabajar desde su casa, me quiero imaginar a los libras sin parar desde que amanece hasta que anochece. Porque sí son muy acelerados y aceleradas y siempre están buscando algo, aparte súper creativos. Aprovecha toda esa tremenda creatividad que te va a estar llegando para que pongas en acción todos tus planes. Ahorita hay mil y un formas en lo tecnológico para hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Escribe, te invito a que escribas toda la información que te está llegando porque ahí vas a tener muy buenas opciones para tus próximas cuestiones laborales y económicas. Para los escorpiones, vamos a tomar las cosas con calma, con serenidad, con tranquilidad. Plutón está retrógrado y eso es una caricia para ti porque te vas a sentir más relajado, más tranquilo, más sereno. Pareciera que no estuviera pasando nada. Te quiero decir con esto que tú eres tan fuerte, tan íntegro, tan capaz, tan echado para adelante, que si uno te ve, se tranquiliza, se serena. Tienes la capacidad de decir la palabra justa, correcta y adecuada. Y esta semana tú vas a hacer esa caricia en el alma de muchas personas. Tu voz, tus palabras, tu alegría, tus consejos van a ser muy útiles para los demás. Y por supuesto eso te va a regresar a ti, mi querido escorpión multiplicado. También hay un reencuentro amoroso. Dentro de tu relación sentimental va a renacer. Y también tienes que estar muy pendiente porque el pasado puede hacer presente en cuestiones sentimentales. Sucede que de repente nos acordamos de los amores, ¿verdad? Del pasado. Bueno, es bonito recordarlos y demás, y eso te va a dar mucha fuerza para reencontrarte con la pareja si tienes actualmente una relación en pareja en estos momentos. También en tu ambiente profesional te van a dar una muy buena noticia. Hay algún bono, algún reconocimiento, alguna recompensa, algo que va a darte muchísima alegría, muchísima felicidad y bueno, mucha paz y mucha tranquilidad para tu cartera, ¿verdad? Las cuestiones bancarias. Para nosotros los Sagitarios, estamos en una época de muchísimos cambios, no solamente por la situación que todos estamos viviendo. En sí, Sagitario, este 2020 es un año de muchos cambios, de mucho cerrar. Lo estamos haciendo actualmente con mayor rapidez. Con mayor rapidez estamos palomeando, esto sí, esto no, esto sí se queda, esto no se queda, esta situación sí la quiero, esta persona sí la quiero, aquí ya no quiero, aquí no quiero estar. Andamos como que de mírame y no me toques. ¿Qué debemos de hacer? Meditar, relajarnos, tomar las cosas con calma, controlar nuestros impulsos, nuestro carácter, ya que como está por entrar la luna creciente y va a estar entrando en Leo, se nos puede multiplicar nuestros impulsos y demás. Va a haber noticias muy buenas, mi querido Sagitario, en cuestiones laborales y profesionales. Algo va a despegar y va a despegar con todo. Algo en lo que tú te encuentras en un equipo, ese equipo junto contigo van a despegar de una manera tremenda. Va a haber cosas muy lindas que van a llegar a tu vida y también noticias bien bonitas de los miembros de tus seres amados. Aprovecha, por favor, mi querido Sagitario, tu creatividad. Es tiempo de desempolvar y de sacar del buró, del cajón, de algún lado, todo aquello que tenías guardado para después. Es momento de ponerlo en acción y darle hacia adelante. Me lo estoy diciendo a mí misma, ¿no? El libro. Para los Capricornio. Tiempo adecuado, está Saturno. Tú sabes que tú, mi querido Saturno, pues por ahí están varios movimientos interesantes contigo, pero fíjate algo muy bueno. Ahora estás hablando mucho contigo, estás escuchándote, estás hablando más pausado, estás analizando exactamente qué quieres hacer, estás hacia adentro. No te estás flagelando, no estás exagerando los acontecimientos, al contrario, estás trabajando mucho contigo mismo, estás trabajando en lo que tú verdaderamente quieres hacer. Hay oportunidades muy buenas porque por ahí pues nada menos que tu planeta junto con Júpiter, pues que está precisamente en tu signo, sin importar la situación, estás dándote ese permiso de hacer cosas nuevas. Estás confiando mucho en ti, te estás cayendo súper bien y eso es buenísimo.
te estás amando y al amarte te estás dando cuenta que eres fuerte, capaz, pero para ti, porque siempre sabes darle a los demás. Ahora estás empezando a darle a tu persona. Para mis queridos Acuario, hay dentro de tu corazón cambios, transformaciones, novedades, como que empezaste tú mismo a sanarte, a sanar tu corazón, a sanar tus heridas, de no darte el permiso de ser tú mismo. Es el momento de decirte, empezaste a platicar tú contigo y decirte, a ver, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? O sea, esta persona sí la quiero en mi vida, sí. Esta persona no la quiero en mi vida, no. Esto sí lo quiero hacer, sí. Esto no lo quiero hacer. Porque siempre son muy dados. No saben decir no. Siempre le siguen la corriente a todo mundo. Siempre quieren quedar bien con todo mundo. Ay, qué lindo el Acuario. Ay, qué precioso el Acuario. No, mi amor. Ahorita vas a ser tú mismo. Nadie te va a quitar tu nobleza, tu bondad, tu buen corazón, tu genialidad, tu capacidad. Pero es momento de pensar en ti. Así de sencillo. Y esta semana vas a sacar esa creatividad, porque ¡ay, qué cosa para ser creativos ustedes, Acuario! Vas a sacar de ti una cantidad de arte que ni siquiera sabías. Tú sabías hasta dónde eras capaz. Bueno, ahora te vas a dar cuenta que eres muchísimo más capaz de lo que estás haciendo. También vas a dar mucha información a personas que tú quieres, porque no es en general. Vas a darle información, consejos, muy inspiracionales a personas cercanas a ti y eso se te va a regresar multiplicado. También vas a recibir un cambio muy interesante en tu vida económica, algo que ni siquiera lo traías en mente, pero es un dinero que llega a tu vida o un aumento que llega a tu vida en cuestión económica. Y para los Piscis, todo lo que tenga que ver con inicios está sumamente aspectado. De repente cuando yo digo comunicarnos o en reuniones y demás, pues por lógica estoy diciendo reuniones pues virtuales, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Porque pues son virtuales. Aquí estamos toda la familia Movic, pero pues están 3 metros, 4 metros, 5 metros. Aquí estamos. Eso me refiero cuando yo les digo juntas, eventos y reuniones virtuales. Digo, porque yo platico con mis amigos, no sé ustedes, por una aplicación y somos ahí como que 8 y sonceamos y jugamos y demás, para que cuando yo les diga juntas, eventos, reuniones, pues lógicamente lo estoy diciendo que es con los aparatitos o con la computadora o con los... ¿Verdad? Bien. Mi querido Piscis, eso es lo que tú vas a hacer esta semana. En las juntas, eventos, reuniones que tengas, que son virtuales, tú te vas a dar cuenta, al estar viendo a esas personas, quién sí, que no. Vas a darte cuenta de que tú te has pasado de dulce, de bueno, de tierno, de romántico, de sensible por lo regular. Así eres, siempre. Y siempre te he insistido que te pongas a mero delante de la fila. Pues más que nunca esta semana te invito a que lo hagas. Te va a dar grandes resultados. Pelea lo que te corresponde por derecho de conciencia, mi amor. Es tiempo de hacer esos viajes astrales. Astrales, que son, pues viajes astrales, hasta uno ha dormido y viaja. Bueno, aprovecha, recibe toda la información, toma nota de toda la información que el universo te está enviando. Hay mensajes, hay cosas clarísimas, señales que te están llegando por doquier. Pon un cristal de cuarzo al lado de tu cama. Mira, un cristalito de cuarzo al lado de tu cama con una libreta y una pluma. Y cuando te llegue el mensaje en la madrugada o a la hora que te llegue, escríbelo. Porque ahí vas a tener claves importantísimas para tomar determinaciones que tienen que ver con tu vida personal, romántica, sentimental, familiar y económica. Es el momento de aprovechar, de darte el lugar que te corresponde. Recibes muy buenas nuevas en el transcurso de jueves o viernes que te va a dar mucha paz y tranquilidad en tu vida personal y en tu vida económica. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Gracias por cada día hacer de estos horóscopos sus consentidos, sus predilectos. Gracias por sus palabras de amor, de luz, de paz, de armonía y de felicidad que nos desean, no solamente a mí, sino a toda mi familia de Movic y a mi familia. Quiero decirles que los quiero mucho, que deseo que estén bien, que estén en armonía,
que esta situación que nos está tocando a todos vivir es un momento de crecimiento, de valoración y de poner las cosas en la balanza y de darnos cuenta que lo más importante y el tesoro más valioso somos cada uno de nosotros, nuestros seres amados y este maravilloso universo. Somos parte de este cambio. Les mando mucha luz, mucha paz, muchas bendiciones. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.